Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sé que muchos de vosotros estáis interesados en una peculiar cuestión de la que hablamos en Mundo Desconocido, los llamados humitas, o seres de otro planeta que nos visitan desde hace años, concretamente desde los años 50 del siglo pasado. Para aquellos que no sepáis, al final del vídeo pondremos una serie de referencias en las cuales aparecerán alguna conferencia o alguna serie de datos que he entregado sobre estos humitas para que tengáis referencia de qué hablo. Pero aquellos que sabéis de qué estoy hablando, os diré que os comentábamos en otros vídeos que estos señores, los humitas, estaban contactando con un pequeño grupo de personas de distintos países, entre los que yo me encontraba y utilizo el pasado. Quiero anunciaros que nos han comunicado algunas cuestiones en los últimos mensajes que hemos recibido. Lo primero que quiero decir, o que quiero comentaros, es que han cortado el contacto con todos nosotros. Los canales que tenían abiertos hacia nosotros han sido borrados por su propia voluntad. El primer canal que cortaron lo hicieron el 3 de abril aproximadamente, de este año. Y el segundo canal se cortó definitivamente el 4 de abril de este año también. Creo más o menos que las fechas son correctas, espero no equivocarme. Desconozco si los señores de humo, los humitas, tienen intenciones de continuar con el contacto más adelante, con otros medios, de otra manera, o sencillamente no tienen intenciones de hacerlo. No lo sabemos. Durante todos estos mensajes que hemos recibido a lo largo de estos últimos años, nunca hemos encontrado contradicciones e incoherencias o cualquier otro factor que nos hiciese pensar que detrás de este presunto contacto con seres extraterrestres había fraude. No es un contacto al uso, como usted pueda entender. Las razones alegadas para haber roto el contacto, digamos que ellos dicen que una etapa ha finalizado. Esa etapa ha finalizado y consideran que sus objetivos se han conseguido. En el último mensaje pudimos ver en la cabecera de uno de los datos que nos enviaban, decían que la conciencia de la realidad sobre su red social está siendo manipulada para intereses de unos pocos psicópatas excesivamente ricos. Esta manipulación ha aumentado dramáticamente. Básicamente quiere decir que la percepción que usted, yo y todos tenemos de la realidad está siendo alterada o distorsionada por los grandes medios que utilizan estos psicópatas ultra ricos para, digamos que, beneficiarse ellos de esa falsa percepción de la realidad que nos han creado. Y que esa manipulación de la realidad durante estas últimas fechas ha aumentado dramáticamente. Quiero decir que esa idea de lo que estamos percibiendo, o todas esas grandes noticias que estamos percibiendo, muchas de ellas no son ciertas o han sido alteradas, distorsionadas o falsificadas para intereses de estos que llaman los humitas psicópatas excesivamente ricos. Usted puede ponerle el nombre que quiera, pero quizás todos sepamos de quiénes estamos hablando. Según ellos, el experimento ha terminado, han conseguido su objetivo y digamos que entre todos esos mensajes que nos entregaron hay un mensaje muy revelador que recibimos concretamente el 7 de abril, pero no de este año, del año pasado, o sea, hace un año. Ese mensaje decía lo siguiente: fijaos lo que voy a contaros. La estrategia de la guerra continúa tal y como ha sido planteada. Irak, Siria, Irán, Turquía. Nos mostraban una hoja de ruta. Y adicionalmente en el mensaje decían: Estados Unidos, Rusia y sus respectivos aliados están plenamente de acuerdo en este punto. El propósito principal es estimular la demanda en el muy lucrativo mercado que en Estados Unidos y en Rusia, o que Estados Unidos y Rusia compiten fingiendo enemistad. Básicamente lo que tratan de decir es que todo lo que estáis viendo de la guerra, en la cual aparecen dos bandos, uno Rusia
y otro Estados Unidos. Por supuesto, Rusia con sus aliados y Estados Unidos con los suyos. En realidad lo que está ocurriendo es un pacto en las más altas esferas para obtener pingües beneficios con la guerra. Vamos, en resumidas cuentas, que eso de que se llevan mal los rusos y los norteamericanos y los europeos y los chinos, de eso nada. Se llevan muy bien. Lo que pasa que la imagen pública de que yo me llevo mal con este o yo me llevo mal con aquel les está entregando pingües beneficios gracias a esa enorme venta de armas que están efectuando. Todos habéis oído hablar del último ataque a Siria que se ha producido hace poco. Creo que fue concretamente el 13 de abril de este año. Fijaos qué fecha cogieron, el viernes 13. Creo, estoy hablando de memoria. Concretamente lanzaron 59 misiles crucero tipo Tomahawk fabricados por Raytheon. Fueron lanzados, como ya he dicho, el pasado viernes. Según la revista Fortune, los ataques aéreos, la revista Fortune, una revista muy conocida a nivel mundial, os pondremos el link en la página web de Mundo Desconocido, en la página web de mundodesconocido.es os pondremos el link, ahí lo vais a ver. Pues ellos decían que los ataques aéreos en Siria agregaron al instante casi 5.000 millones al valor de las acciones de los fabricantes de misiles. Aquí vemos un ejemplo. No, este no tiene los 5.000 millones. ¿Veis cómo va subiendo, va subiendo? Parece ser que alguien ya sabía que iba a haber ahí algo, porque vemos cómo va subiendo poco las acciones y el día en el que se produce el ataque se disparan. Pero claro, según dice la revista Fortune, y me ciño al artículo que podéis ver, como ya he dicho, en la web de mundodesconocido.es, dice que Donald Trump ordenó el ataque subiendo inmediatamente el precio de las acciones de Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, llegando a subir hasta un 1%, ganando un total de 5.000 millones de dólares. Ahí tenéis el objetivo de la guerra, del que los summitas el pasado 7 de abril del año pasado, 2017, ya nos anunciaban que todo esto obedecía a una estrategia. El artículo de la revista Fortune afirma que todas estas empresas tienen lucrativos contratos con el gobierno, esas que he mencionado. Esta información la estoy mostrando de manera aséptica. Ni me quito, ni pongo, ni dejo, ni doy. Claro, tenemos que atender a las declaraciones de los summitas cuando dicen la estrategia de la guerra continúa tal como había sido planteada: Irak, Siria, Irán, Turquía. Estados Unidos y Rusia y sus respectivos aliados están plenamente de acuerdo con este punto. El propósito principal es estimular la demanda en el muy lucrativo mercado en el que Estados Unidos y Rusia compiten, que no es otro que el armamentístico. Para ello fingen enemistad, cuando en realidad en las más altas esferas son muy amiguitos. Esta táctica es muy vieja, hacer que yo me llevo mal con otro y esa persona mal conmigo, lo utilizan. Hasta el mundo de la farándula lo utiliza. Esos divorcios, malentendidos, todos esos problemas que crean entre parejas y tal, que podéis ver en muchos programas del mundo de la farándula en televisión, en realidad son artificialmente creados para obtener, primero, popularidad y segundo, pingües beneficios con todos esos malentendidos o problemas que artificialmente se crean. Que si un artista con una cantante, que si un cantante con un... Ya sabéis cómo funciona esto. Pues al más alto nivel, por supuesto, funciona exactamente igual. Como dice el Kybalión, para entender al arcángel hay que entender a la mónada. Para entender a lo que hay arriba hay que entender a lo que hay abajo. Vemos que los modelos se repiten constantemente. Poli bueno, poli malo. Nos están diciendo que el objetivo de la guerra es estimular este mercado, que como vemos ha aumentado. Y que en el fondo de todo esto las grandes potencias, Rusia, Europa, Estados Unidos y China, así como otros aliados, trabajan en cooperación para obtener ese dinero, como ya he dicho.
Cuando digo ese dinero me refiero no solo a dinero, sino que seguramente haya detrás un trasfondo geoestratégico y otros muchos más, petróleo, etcétera. Pero fijaos, otra cosa curiosa, si ahora recurrimos a la prestigiosa revista Business Insider, donde se detallan las acciones que tiene en cartera Donald Trump, el señor que mandó apretar el botón para lanzar los 59 misiles recientemente, bueno, pues afirma esa revista que tiene un amplio paquete de acciones repartidas por muchas empresas, pero entre esas empresas está Raytheon, la que fabrica los misiles crucero Tomahawk. Casualmente. Quiere decir que el señor presidente, cuando ha ordenado el ataque, lo que estaba también consiguiendo eran beneficios en las acciones de las empresas de las que forma parte o que tiene dichas acciones. Vamos a ver, vamos a ser honrados y vamos a dar datos. El último dato que se tiene sobre las acciones de Donald Trump es del año 2014. Es un dato público que se publica como una forma de transparencia. En Estados Unidos ha entrado como presidente y él dice, no, mire usted, tengo estas acciones. Y tiene acciones en Raytheon por un valor máximo de $14.000. Quiero decir, tampoco es tanto dinero, pero el dato es de 2014. En 2018 no sabemos cuántas acciones tiene. Eso es lo que os puedo decir. Quiere decir esto que el presidente da una orden ejecutiva y esa orden ejecutiva lo que hace es aumentar sus beneficios económicos. ¿Quiere decir eso? Pues posiblemente. ¿Puede ser todo esto casual? ¿Puede ser todo esto cierto? ¿Son los señores humitas los que nos avisaron hace tiempo de una estrategia falsa de percepción de la realidad en la que parece que hay enemistadas dos superpotencias, 3 o 4, y lo que realmente ocurre es que están saqueando el planeta? ¿Puede ocurrir esto? Mira, os voy a dar mi opinión personal. Esto es una opinión personal. Las constituciones de todos los países, si son más o menos decentes, te permiten dar la opinión personal. La opinión personal es algo muy valioso. Y os diré que desde mi punto de vista o desde mi opinión personal, todas las imágenes que estáis viendo de bombardeos de edificios en Siria son edificios vacíos que corresponden a una escenificación para obtener y alcanzar las lucrativas metas antes mencionadas. Esa es mi opinión. ¿Es una opinión? No afirmo ni digo nada. Es un punto de vista. Ahora yo os pregunto, ¿en qué mundo vivimos? Sigue usted noticias, si ve usted las noticias que últimamente salen en los grandes medios de comunicación, parece que el panorama que ellos nos están dibujando cada vez se aproxima más a la realidad de la que hablaban los humitas. Están distorsionando su realidad. Las cosas no son como os las están contando. No son así. Bien, confío que algún día retomemos el contacto con estos señores, que nos sigan entregando esta valiosa información que nos han ido entregando durante estos años, aunque por supuesto eso no es potestad nuestra. Seguiremos hablando de humo más adelante, os contaremos muchas más cosas que nos han dicho y hablaremos de cuestiones absolutamente fantásticas que ellos han comentado y que nos parecen todo un ejemplo a seguir. Lo dicho, no quiero alargar más el vídeo. Como siempre decimos, y más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.